Porque nutrir no es solo alimentar, también es sostener, acompañar y amar. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Una Mamá que Nutre. Soy Vicky Guerrero Menéndez y hoy nos acompaña Micaela Baratucci. Ella es médica pediatra, es maestranda de la maestría en epidemiología, gestión y políticas de salud de la Universidad Nacional de Lanús. También es miembro del Comité de Ejercicio Profesional de la SAP, que es la Sociedad Argentina de Pediatría, y tenemos el gran honor de que hoy nos acompañe. Hola Vicky. Bueno, muchas gracias por venir, Mica. Gracias. Bueno, nos va a contar un poquito, contanos cómo llegaste hasta acá, cómo fue que viniste a estudiar, cómo fue un poquito tu infancia hasta llegar a lo que hoy sos como profesional. Bueno, hola a todos, a todas. Yo nací acá en Buenos Aires y después me fui a vivir de chica, nos fuimos a vivir a la costa. Viví mi infancia en La Lucila, en el Partido de la Costa. Y bueno, y con 17 años me vine a estudiar a Buenos Aires, medicina. Hoy como mamá lo veo y digo, wow, porque 17 años era toda una niña. Me vine a estudiar acá a Buenos Aires, viví en Bernal, en la casa de mis tíos, con los que viví todo este tiempo, y estudié en la UBA. ¿Cómo fue que elegiste medicina? Bueno, si tengo que ser sincera, de chica quería ser paleontóloga. Nada que ver. Bueno, pero era la época de Jurassic Park y toda la cuestión. Y después, después ya más en la secundaria ya me empezó a interesar un poco más. Quizás mi respuesta no es muy correcta, pero a mí me encantaba de chica el cuerpo humano y me parecía fascinante el funcionamiento del cuerpo humano, la fisiología, ¿no? Como todo estaba tan perfectamente acomodado, cómo todo funcionaba a la perfección. Y si tengo que ser sincera, eso fue lo que primero me motivó a estudiar medicina. Es más, también si tengo que ser sincera, yo en un primer momento cuando me vine a estudiar no sabía si quería ser asistencial. O sea, yo quería hacer investigación bien básica, ¿no? Bien de laboratorio. Y después, bueno, la carrera son los 3 primeros años de la facultad, al menos en la UBA. Y después ya en cuarto ya tenés contacto en el hospital. Y yo a finales de tercero había empezado a hacer un practicantado en uno de los hospitales de zona sur. Y ahí ya me empezó a gustar más el contacto con la gente, el ida y vuelta, y ahí ya decidí asistencial, ya quedó la investigación para otro lado. Bien, y siendo médica, ¿no? Atravesando toda esa carrera, específicamente, ¿por qué pediatría? Bueno, porque pediatría, creo que hasta último momento, a ver, pediatría a mí me gustó siempre, en mi familia siempre hubo mucha cuestión con los nenes, mi mamá era maestra, ahora está jubilada, pero era maestra jardinera, inicial tendríamos que decir. Entonces siempre hubo una cuestión con los nenes, también en la iglesia, y estábamos con los nenes en la iglesia, entonces era como, siempre los chicos hubo alguna cuestión de ahí. Y a mí lo que me gustaba y lo que me gusta de la pediatría es el ida y vuelta que tienen los chicos, ¿no? Esta espontaneidad, esto de que son genuinos. Y hubo un momento, bien casi cuando tenía que definir qué iba a hacer en la residencia, que estaba si hacía gerontología, o sea, si me iba para el lado de los adultos mayores o los chicos, que si uno se pone a pensar en realidad terminan siendo como más o menos lo mismo, la patología es absolutamente distinta, pero la personalidad, bueno, es como similar. Pero bueno, al final me decidí por pediatría porque me encanta y no me arrepiento de haberme decidido por pediatría. ¡Qué suerte! Menos mal. ¡Qué suerte! Me gusta mucho lo que hago. Mica, ¿podés contarnos hoy qué te preocupa sobre la salud infantil? Mira, Vicky, si tengo que decirte hoy, al día de hoy, qué es lo que me preocupa, yo creo que dependiendo de la época uno puede tener distintas preocupaciones en la salud infantil, pero al día de hoy me preocupa mucho lo que son toda la cuestión de redes sociales, de juegos en línea,
Y quizás es un poco desde el desconocimiento, desde que uno toca medio de oído, porque la verdad que no estoy metida en el tema como mamá todavía. Pero me preocupa mucho lo que pasa a través de los juegos, de cómo se interactúa. Juegos, y me refiero a nenes chiquitos, no muy grandes, digo, chicos de primaria, interactuando con desconocidos en los juegos. Toda esta problemática que se está viendo hoy de, ya sean los retos virales o estos grupos de pertenencia, sobre todo pensando en los y las adolescentes, ¿no? que necesitan estos grupos de pertenencia y que a veces los encuentran en línea y todo lo que se va gestando, desde estos mensajes que empezaron a aparecer en esta semana en los colegios, que pasaron en todos los colegios, pasó en el colegio de Avellaneda, en colegios de Quilmes, al menos de los que yo tengo noción, ¿no? De acá va a haber un tiroteo, digo, como cosas que se van gestando o en grupos o a través de Reels o cosas de TikTok, digo, es como, eso me preocupa, es una cuestión que quizás nos está ganando de mano, como que siento que estamos llegando tarde, como profesionales de la salud, desde la escuela, desde las familias, estamos como que los chicos están mucho más adelante que nosotros y no los llegamos como a lograr frenar, ¿no? Me parece que eso es un gran problema, el tema tecnología, si querés decirlo de alguna manera, desde nenes muy chiquititos con teléfonos celulares, en donde todos estamos en una época muy de la inmediatez, en donde si no sé, un reel dura más de 15, 20 segundos, ya no es lo mismo, ya es mucho, o si hay mucho texto para leer, bueno, ya es mucho. Entonces, todo esto inmediato, el dedito con los nenes, vos ves nenes chiquititos con el teléfono y tiki, con el dedito, y eso es muy, mucho estímulo. ¿Cómo compensás ese estímulo que le está dando la pantalla con un juego de mesa que puede durar horas, ¿no? Entonces, es como los videitos cada vez son más cortitos, este no me gusta, lo paso, este no me gusta, lo paso, este no me gusta, lo paso, y bueno, ponerte a jugar, no sé, 1 hora al chinchón, ¿no? Es como, me preocupa desde ese lado, creo que es súper amplio para hablar y se puede hablar un montón, pero si vos me preguntás hoy, creo que lo que más me preocupa es eso, en este momento. Puedo decirte otras cosas, pero hoy está como muy a la vista de todos lo que está pasando. Como una competencia desleal de la inmediatez con algo más lúdico que deberíamos de fomentar también como familias. Pensar a lo mejor que hace unos años atrás pensábamos como una preocupación, cosas más orgánicas, ¿no? Claro. No sé, contame que hace unos años qué preocupaciones teníamos, como para ver en la tal balanza. Cual, creo que si me pongo a pensar hace unos años atrás, no sé, pensaba, sí, muy en lo orgánico. También me atravesó, igual vamos a decir, me atravesó la maternidad en el medio, entonces es como que, bueno, pero hace unos años atrás, no sé, quizás la prevalencia de chicos con obesidad, con sobrepeso, situaciones económicas, situaciones sociales, vulneración de derechos, digo, no por menospreciar estas cuestiones, ¿no? Digo, son súper importantes también y uno le pasan todos los días. Pero hoy cada vez más el mundo virtual, y es una palabra que la uso a propósito, digo, porque uno asocia lo virtual con lo no real, ¿no? Como un espacio virtual es un espacio que no está, pero en realidad sí puede estar. Y es esta paradoja, que para mí es una paradoja, dentro de lo que es de lo virtual, que no existe, o sea, no está, no hay un otro, pero la realidad es que sí. Es decir, detrás de una pantalla hay un otro, hay una persona que no la conozco. Hay un montón de casos de grooming, casos de chicos que se mandan fotos íntimas, de ciberbullying también, ¿no? Con un montón de cosas que antes estaban en la escuela que ahora se han trasladado a las redes sociales, que vuelven otra vez al colegio, es como un ida y vuelta, y que es súper importante poder focalizarnos en eso. Y insisto, me parece que estamos llegando tarde en general como la sociedad en conjunto, estamos llegando un poco tarde con eso. ¿Y a vos te llegan estos casos al consultorio? ¿Las familias te los comentan? Sí, es... no sé si cosa de todos los días, pero siempre cuando se atiende viene algún adolescente, siempre hay algo de eso, desde casos de quizás lo más frecuente, lamentablemente también, ¿no? Del bullying, el ciberbullying, chicos que
que quizás encuentran un amparo en las redes sociales. Y esto del bullying también me refiero a que, bueno, detrás de la pantalla también quizás está, o sea, pienso que no existe, pero en realidad sí existe esta persona que está sufriendo, o sea, ahí atrás hay cierta como impunidad, ¿no? Detrás del teclado. Y no voy a decirle solo a los chicos. La realidad es que esto nos pasa a todos, ¿no? Uno ve comentarios no sé, TikTok no uso, pero en Instagram vos ves comentarios y hay una cantidad de hate terrible. Y así estamos como sociedad y irremediablemente esto se traslada a los chicos. Por eso es algo que va desde las familias también. Pero volviendo a tu pregunta, sí, casos de ciberbullying, de bullying, cuestiones con fotos me ha pasado, con una chica era en este caso, y ahí uno, bueno, tenés que intervenir desde donde podés y también en pediatría, con adolescencia, hablamos mucho de la reducción de riesgos, ¿no? De daño. Bueno, si le vas a mandar una foto que no sepa que esa foto después el día de mañana no sepan que es tuya, ¿no? Porque eso también está, la huella digital, todo lo que uno sube a las redes sociales, queda ahí y ya está. Entonces, si justo le mandaste una foto de alguna parte íntima tuya, que tenés algún lunar particular o tenés un tatuaje particular, bueno, ahí se te puede identificar que esta sos vos o que este sos vos. Digo, como esa cuestión en la reducción de daños. Y también, sí, hace poco, ahí me consultó una mamá por un adolescente que también encontraron en su teléfono conversaciones, podríamos decir, subidas de tono con un adulto. En este caso, este chico sí sabía que era adulto, era un adolescente, sabía que era adulto, pero muchas veces no saben quién está detrás del otro lado, ¿no? Hay un video muy viejo, pero muy bueno, que creo que en una campaña, no me acuerdo si era de Movistar o de quién era, que están chateando como dos personas, no sé si lo viste alguna vez, están chateando como dos nenes, una nena y un nene, adolescentes, y se mandan, como que se quieren conocer y demás, y cuando se encuentran se dicen, bueno, yo voy a estar con tal ropa, tal otra en tal plaza, y cuando se cruzan en realidad eran dos adultos, o sea, no sabes quién está detrás del otro lado, se hacen pasar pero probablemente hay muchos casos en los que estos no son, ¿no? Entonces, a mí es un tema que me preocupa mucho. No, me imagino, es como darte ese baño de realidad de pensar que o sale en una noticia o que me va a ser tan ajeno o que seguramente yo esté muy lejos de todo eso y sentirlo tan cercano, de decir, che, esto no es que pasa en las películas o es una novela, o sea, le puede pasar a mi hijo, a mi hija, está tan accesible que nos puede pasar a todos y nada, eso, como familias, tomar todos los recaudos que podamos, informarnos. Yo sé que nos cuesta porque a medida que nos vamos volviendo más grandes, nos va costando cada vez más ayornarnos con lo que viene a ser la tecnología y todos esos avances que van súper rápido. Y permitime decirte que no somos tan viejas. No, decir, por favor. Bueno, pero digo, no es que venimos de, no sé, la generación de mi abuela, que mis abuelas no podían usar el teléfono, les costaba, o digo, hemos crecido con tecnología, nuestra generación. Hemos pasado por todo, desde el ladrillo que tenía mi tía de teléfono hasta los smartphones que tenemos ahora. Digo, entonces, nos ha atravesado la tecnología, pero hoy por hoy está yendo todo tan rápido. Y hay algo que yo les suelo decir a las familias, que es, a ver, cuando nosotros éramos chicas era, bueno, no hables con un extraño, no, si alguien te ofrece algo, un caramelo, me acuerdo que me decía mi mamá, si te dan un caramelo en la calle no lo aceptes, digo, porque era esta cuestión del extraño, bueno, desconfía primero y después vemos. Y hoy por hoy esto se debería trasladar a las redes sociales. Uno habla con extraños, sobre todo en los juegos en línea, habla con extraños y no sabes quién está del otro lado. Entonces, vuelvo a lo mismo que te decía antes, a esta paradoja entre la virtualidad y la realidad, cómo se entrecruzan muchas cosas, que en realidad hoy por hoy no está tan claro el límite, ¿no? Está bastante difusa la cuestión. Lo virtual no es que no existe, sí existe, y está entre nosotros. Y vos hace un ratito comentaste que sos mamá. Uy. Sí. ¿Cómo te atraviesa la maternidad en tu profesión? Bueno, también, sí. Esto también se los digo a las familias, yo fui pediatra antes de ser mamá. Valen, mi hijo, tiene ahora 7 años y yo hace 11 que soy pediatra.
pero 15 que estoy en la pediatría. O sea, la mitad de mi carrera fui pediatra antes de ser mamá. Y la realidad es que me atravesó por completo y me cambió por completo mi forma de relacionarme con las familias y mi forma también de acompañar a las familias, porque quizás uno lo hacía, ojo, desde la buena voluntad, no porque, ni porque una cosa sea mejor o peor, pero antes lo hacía desde la teoría, desde lo que sabía que se hacía, y después uno puede acompañar también desde la práctica y muchas veces, si bien la teoría es esta, bueno, a veces cada uno hace lo que puede porque se hace lo que se puede. Sí. Así somos, Es como lo que madres, como padres, como familias, ¿sí? ¿Nos querés contar, porque creo que no te pregunté, dónde fue que realizaste la especialización en pediatría? Sí, yo hice la residencia en el Casa Cuna, en el Hospital Elizalde. Me formé 4 años ahí, hice la residencia y bueno, después empecé a trabajar. Trabajé un tiempo en atención primaria en la Municipalidad de Quilmes, también hice guardias, algo que ahora elijo no hacer y tengo la posibilidad de elegir no hacerlo. Y bueno, y ahora hago solo consultorio, que es lo que me gusta, claro, y lo que disfruto hacer, solo consultorio. Para que la audiencia sepa y los profesionales de la salud se queden por ahí, la tesis que está haciendo en la maestría Micaela es sobre cómo se sienten los profesionales de salud, específicamente los médicos, con su ejercicio profesional, ¿no? Así que vamos a tener un apartado sobre eso y creo que es una óptica muy interesante la que ella tiene e investiga, ¿no es cierto? Y ahora preguntarte, ¿qué es lo que vos sentís que necesita más una familia hoy en cuanto al acompañamiento de un pediatra? Bueno, creo que precisamente es esa la palabra, acompañamiento, es estar presente, pero sin invadir, ¿no? Que es a veces lo que un poco trato de trabajar con las familias. Y es más, a veces viene la consulta, familias que las veo hace un montón, que a veces ya tienen hermanitos y demás, y capaz que el chico tiene mocos y viene por mocos. Y digo, pero si vos ya sabés que es moco nada más, ¿no? Entonces, ir empoderando, esta palabra está como muy de moda, pero es realmente así, es como ir empoderando a las familias en su capacidad de cuidar también, ¿no? Podemos retomar en la maestría, ¿no? Digo, la cuestión de la autoatención, ¿no? Que es importante como modelo de salud también. No solo tener que caer siempre una guardia si el chico tiene fiebre y moco, sino, bueno, prestarle atención también a ver cómo está. Si el chico tiene fiebre y moco y está saltando por el sillón, bueno, entonces no puede ser algo muy grave. Empoderar un poco a las familias desde ese lado, me parece que es más, al menos el rol que intento hacer yo en el día a día. Buenísimo. Y ahora adentrándonos más en cuanto al crecimiento y la fisiología, ¿no? Nace un bebé y lo que uno pensaría quizás es la lactancia. ¿Cuáles son los mitos o creencias que más te llegan en el consultorio con respecto a la lactancia? Bueno, en lactancia, ella es la especialista en lactancia, pero yo creo que en lactancia, si hay un mito que yo tengo que decir, esto es lo que veo, esto sí es de todos los días, es como mi teta no lo llena, ¿no? Creo que tendríamos que desterrar el mi teta no lo llena, o la llena. Y volvemos a lo mismo, empoderar también a las familias de que sí, tu leche es perfecta, o sea, está hecha específicamente para tu hijo, no es la leche de un ternerito que la modificó un laboratorio, es la leche para tu hijo o tu hija. Eso es fundamental y lamentablemente, volviendo también a la inmediatez y a la cuestión de resolver cosas rápido, muchas veces no se les da el tiempo que necesita esta formación, ¿no? De la mamá con el bebé, del tiempo de entenderse, de conocerse. Muchas familias lamentablemente tienen que volver, sobre todo los papás, ¿no? Cuando están presentes, 2, 3 días, si es que no se puede tomar vacaciones y tienen que volver, entonces la mamá está muy sola, hay veces que no se encuentra una red, que para mí las redes son fundamentales, en la red de lo que sea, de familia, amigos, tribu, poder hacer red da ese sostén que necesita sobre todo una mujer para poder amamantar. A veces las lactancias son súper fáciles y el chico bien se prende al pecho y va todo genial, y hay lactancias que cuestan un poquito más y ese costar un poquito más
Podemos hablar también, esto va un poco más para otro lado, pero la cuestión de asesores de lactancia, puericultores, que no es tan fácil de acceder, sobre todo en el subsector público, ¿no? Que no es tan fácil, o si hay en el hospital, en algunas veces, bueno, va y es más fácil, lamentablemente es más fácil ponerle la mamadera con fórmula, y esto sí lo veo mucho, muchos bebitos que ya vienen a la consulta en su primer control a los, no sé, 10 días y ya están con fórmula porque en la neo le dieron la fórmula. Y algo que también les digo a las familias, sobre todo cuando pasa esto, bueno, se la dieron, pero la miel la podemos sacar, ¿no? Esto que a veces, esta creencia, también podemos decirla como un mito, ¿no? Le dieron la fórmula, necesita fórmula. Y a veces no necesita fórmula, a veces era ese empujoncito, que también es otra cosa. A veces, hoy la evidencia actual se sabe, no te lo decía, pero digo, podemos esperar hasta las 3 semanas de vida para que recupere el peso de nacimiento. Si un bebito viene al primer control a la semana y todavía no recuperó el peso, si el bebé está bien, hace bien pis, está hidratado, está en buen estado general, bueno, banquémoslo, lo vemos en unos días y vemos a ver si está aumentando un poquito de peso. Entonces, digo, me parece esto también de la inmediatez, de la necesidad de que el chico aumente de peso y que llegue, y bueno, no. También se lo podemos linkear con la cuestión de la tesis, pero hoy las consultas son más cortas, el sistema te lleva a consultas más cortas, en donde falta palabra, ¿no? Es más fácil escribir una receta con leche de fórmula que ponerte a hablar media hora, ver cómo está tomando el bebé, ver cómo se prende, ver cómo está la boca. Digo, eso lleva mucho tiempo y ganas también, ¿no? de las dos cosas. Sí, obvio, como consultora, digamos, internacional en lactancia, nosotros lo vemos, y en el episodio número 1 hablamos con la doctora Nata Huenga, que lo vemos en consultorio de lactancia, la importancia que se merece dedicarle ese tiempo, ese espacio de palabra, de escucha, de sostén, de andamiaje, de una mano en el hombro, de un vaso de agua, escuchar a la persona qué es lo que le está pasando. Porque entendemos que hay profesionales que no tienen el tiempo, porque tenés el consultorio explotado del otro lado de la puerta y el sistema perverso te demanda toda esa inmediatez que uno quizás no desea sostenerla, pero te lleva a eso. Por eso sería como una crítica al sistema, claro, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Pero sí darle la importancia que quizás si ese profesional no le puede brindar ese tiempo de poder derivar a tiempo, ¿sí? Y no recetar. Vos hoy, antes de comenzar, me contabas que en tus 11 años de carrera, o casi 15, que contame vos, ¿cuántas veces fueron que vos bueno, de tu trataba puño y de letra? acordarme, a ver cuántas veces había yo, Mica profesional, había indicado yo desde mi punto de vista una leche de fórmula. Y la verdad que me acuerdo una, y te puedo decir dos por no decirte una sola, pero y siempre fue desde este lado, bueno, vamos a darle este empujoncito a ver qué pasa. Y obviamente descartando, no sé, infecciones urinarias, que es como lo que uno más piensa en un bebé chiquitito que no llegó al control, al peso. Pero digo, no, casi nunca. Y eso es muy poco en mucho tiempo. Y no por decir que una cosa está mal o no, o la otra está bien, pero sí me tomo como con mucha seriedad, quizás es esa la expresión, con mucho respeto poder indicar una leche de fórmula, sobre todo con todo lo que eso implica, porque estás hablando con una mujer que está puérpera, con todo lo que atraviesa el puerperio, entonces por más que no se lo diga a alguien, bueno, me está dando fórmula porque mi teta entonces no sirve, y eso potencia un poco hace como un círculo vicioso. Entonces, bueno, necesita la fórmula porque mi teta no lo llena, o mi teta le hace mal. Entonces, bueno. Nada, sí, refuerza esa idea de que uno no es suficiente, o que el suficiente. producto de uno mismo no alcanza o no es lo totalmente perfecto que debería de ser. Y en esa desesperación, ¿no?, de las familias, que a lo mejor piensan que le puede pasar algo malo a su bebé, que su bebé no está aumentando, porque a veces no es que la balanza arroja un número, sino que es como la idea, la fantasía, claro, o el temor de esas familias cuando se encuentran en su casa, que yo lo escucho en el relato en consultorio. No, me pasó una noche que el bebé lloraba, y ¿qué hace esa familia con ese miedo de pensar que algo malo le puede pasar a su bebé en cuanto a la alimentación, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y eso también... sobre todo las noches, ¿no? Que las noches son como
como complicadas en los primeros meses o años, quizás podemos decir, de la mapaternidad. A veces no duerme porque se queda con hambre. Y no necesariamente es que no duerme porque se queda con hambre. Duerme poco porque duerme como duermen los bebés. Entonces, volvemos a lo mismo, es empoderar a las familias, mostrarle que su bebé está creciendo bien, que está saludable, que su teta es perfecta, y que no necesita otra cosa, más que quizás un poco de paciencia, que a veces cuesta. Claro. Es difícil encontrar. Y si ese miedo te hace a la noche que el relato... pasa? Sí. Salí corriendo a conseguir una leche de fórmula. Sí. Me fui al supermercado de 24 horas para conseguir una leche de fórmula. Y muchas veces entiendo que llegan a la consulta, no por una indicación médica, sino por ese temor de la familia, ¿no? No, de hecho esa es como lo que más veo yo en el consultorio. Es quizás, no tanto de los bebitos que veo desde recién nacidos, pero sí los que me llegan, no sé, de 4 o 5 meses, que ya tienen fórmula, a veces lactancia mixta, que fue por eso, fui y le compré. O sea, quizás no hubo una indicación médica de dárselo, pero sí esta cuestión de qué hago, bueno, le doy la fórmula, así se calma, así se tranquiliza, que spoiler, muchas veces esto no pasa. Pero bueno, ahí ya están. Habría que ver en estadística, no lo sé, en qué porcentaje es desde indicación médica y en qué porcentaje son las familias las que van y compran la fórmula. Que a ver, esto no es juzgar, al contrario, es ver en la desesperación, cada uno hace lo que puede y lo que pueden es darle leche de fórmula. Y también creo que es importante, digo, hay casos en los que las lactancias no se pueden conseguir o casos en los que la salud mental de la mamá está, porque para ser 100% sincera, la lactancia hay que ponerle el cuerpo, literalmente hay que ponerle el cuerpo, y hay veces que hay mamás que están sobrecargadas, entonces, si es necesario la fórmula, se le dará fórmula, no es para demonizar a la leche de fórmula, no es eso. Pero sí que quizás hay más indicaciones de leche de fórmula de las que me gustaría que hubieran, o de las que serían necesarias, ¿no? Tal cual. No, y esto recordar que siempre decimos que la lactancia tiene que ser deseada o no ser. Y nosotros no somos nadie para juzgar la decisión de cada familia o de esa persona que amamanta o no y tiene que poner el cuerpo, ¿no es cierto? Totalmente. Y esto, vos me preguntabas antes, desde que soy mamá, y ahí también quizás siempre fui súper proteta y sigo siendo proteta, pero antes lo decía desde la teoría. Y hoy por hoy, bueno, mi hijo lo pude amamantar, tuvimos 2 años y medio de lactancia, y él siempre fue pecho exclusivo, y eso a veces yo también se los cuento a las familias, porque era un momento en el que también estábamos en la facultad, y qué sé yo, iba y me sacaba leche y le dejaba la leche, y si un día a la semana, cada 15 días, le hubiera dejado una mamadera, tampoco era el pecado más grande del mundo, ¿no? Pero bueno, a mí me atravesó porque ahí me di cuenta de lo que es realmente ponerle el cuerpo a la lactancia. O sea, le había hecho 2 tajos a las remeras a la noche para, él no dormía y ponerlo ahí que tomara la teta. O sea, te atraviesa la lactancia en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo las mujeres poniéndole el cuerpo. Y avanzando un poquito más en la edad, digamos, de estos bebitos. En cuanto a la alimentación complementaria, ¿no? ¿Cuándo sería el momento óptimo para iniciarla? Bueno, y acá esto siempre, y también los digo, ¿no? Pero con la evidencia actual, el momento que la mayoría de las guías coinciden es en la edad a los 6 meses. Y siempre en alimentación complementaria, yo cuando arranco la charla con las familias les digo, la Mica de hoy les está diciendo esto. La Mica del pasado, cuando empezó en 2011 pediatría, yo me hago listitas de todo para charlarlo, para poder facilitarle a las familias. Y si hubo una listita, un papelito, no más que una lista, una guía que hice absolutamente por completo, es la de alimentación complementaria. La Mica del pasado escribía con las recomendaciones de ese momento, yogur firme de vainilla, galletitas de vainilla simples, cosas que no maní, no frutilla, no pescado. Y hoy, con la evidencia actual, estas cosas cambiaron. Y es importante tenerlo en cuenta que quizás en 5 o 10 años nos juntemos otra vez y la evidencia haya vuelto a cambiar. Digo, todo
no es que siempre vamos cambiando porque se nos ocurre, sino que se van descubriendo otras cosas, hay otro tipo de información y bueno, y la cosa va cambiando, pero a los fines prácticos, la evidencia actual es a los 6 meses y que el bebito o bebita se pueda mantener erguido, ¿no? Que no esté como flancito que se vaya para adelante. Entonces hay veces que quizás cumplen 6 meses, pero uno lo pone en la sillita y en la sillita se va para adelante, entonces bueno, decís, bueno, sentatelo a UPA, que quede derechito y que pueda empezar a comer. Y esto, en bebitos prematuros, bueno, no es como se va viendo si madurativamente tiene 6 meses de edad cronológica y cumple las pautas también, se puede empezar igual. Y si no, hay que esperarlo un poquitito más hasta que se mantenga un poquito más firme. Buenísimo, qué bueno que un buen profesional pueda acompañar todo esto y le lleve esa tranquilidad a las familias, ¿no? Que no es todo de manual o muerte, no, no es así. Así que está muy bueno. Y, por ejemplo, en cuanto a los métodos de alimentación complementaria, tenemos por un lado, bueno, hay varias corrientes, pero una podemos decir el Baby Led Weaning, que es el BLW famoso, y por otro lado las papillas. Tradicionales, ¿no? El que el niño come a través de la asistencia de alguna persona, a través de una cuchara o de algún elemento. ¿Cuál te parece el más indicado para las familias? A veces, cuando voy a empezar a hablar de alimentación complementaria con las familias, también esto se lo planteo. ¿Ustedes estuvieron leyendo algo, estuvieron viendo algo por internet? Digo, para ver desde dónde partimos, ¿no? En mi práctica, la gran mayoría de las familias no hacen BLW. Algunos vienen, y charlamos desde ese lado. Si hay una mejor o una peor, yo creo que es la que cada familia decida. Yo con mi hijo hice BLW. Pero creo que también va desde entender que quizás hay ciertos miedos, ciertas tradiciones. Y sí también, en parte de la charla que yo le tengo en ese momento cuando hablamos de alimentación complementaria es, bueno, ¿le vas a dar con cucharita? ¿Le vas a dar en papilla? Bueno, que no sea, no usemos el mix y que sea puré. Agarramos el tenedor, le dejamos alguna textura, la carne cortadita chiquita, pero no me hagas un licuado de carne. Y sí, hay dos cosas que yo les hablo, que aunque no hagan el BLW, sí lo podemos tomar. Bueno, le vas a dar vos con la cucharita, pero lo dejás que el chico agarre, que se ensucie, que le dé al perro, que la tire. Digo, en esta etapa de la vida se vale jugar con la comida. Es parte del aprendizaje, es parte de que no es algo que abro la boca y me cae la comida y no sé de dónde viene, sino, bueno, es esto que tiene esta textura, este olor, esta temperatura. Digo, desde ese lado, aunque le den con cucharita. Y por el otro lado también hablamos de la autorregulación, ¿no? Que no insisto, no viene el avioncito, la cucharita para el perrito, el tío, la tía, el abuelo, sino que los bebitos, aunque no hablen, te dicen que no quieren más, ¿no? Escupen, sacan, tiran. Entonces, esto también del BLW, por más que sea con cucharita, bueno, si no quiere más, no insisto. Puede comer esto y está bien, comió el plato entero y está bien, y no comió nada y también está bien, porque la leche, sea de fórmula, sea de teta, es su principal alimento hasta el año. Entonces, bueno, es un aprendizaje, vamos viendo cómo se va desarrollando, si aparece, que esto también es importante, a veces confunden la arcada que hacen con que, bueno, o no le gusta, o se está ahogando y tengo que salir. Y bueno, no necesariamente. Y eso puede pasar, ya sea con el pedazo de algo o con una cucharita de puré. Claro. ¿No? Nada, no sé. Sí. No, digo, y qué bueno que hoy existan todas estas guías. Hay un montón de instituciones internacionales que hablan sobre esto. Que yo también hice BLW, practiqué BLW con mi hija y ya tiene hoy 10 para 11 años. Y hace 11 años atrás era súper tabú blanquearle esto al profesional. O sea, conozco infinidad de familias que estaban en la misma que nosotros y le mentían al pediatra sobre la alimentación de sus hijos. Yo digo, qué importante sincerarse, qué importante como profesionales de salud ayornarnos. Hoy quizás se ve que esta es una práctica que es segura, que tiene nada.
ir viendo toda esta evolución también. Hace años atrás, como nos contaba Mica recién, las indicaciones eran otras y hoy, bueno, hay un abanico un poco más grande y está buenísimo poder acompañar desde la sinceridad y tener ese feedback con la persona que nos está acompañando, el profesional, ¿no es cierto? Bueno, ahora que lo decís, mi sobrino va a cumplir 9 años. Y cuando mi hermana iba a empezar a darle de comer, me preguntó sobre el olé. Y yo la verdad que en ese momento no lo había ni escuchado. Entonces, nada, me había puesto a leer, a buscar, a ver qué onda. Y después lo conocí, pero yo lo digo, si no hubiera sido que mi hermana me hubiera dicho, quizás en otro momento me hubiera enterado. Pero aún siendo ya médica y ya pediatra, no conocía la técnica. Y hoy cada vez son más las familias que eligen. Tengo que reconocer que no son muchas, al menos en mi práctica, pero sí cada vez son más y sí ofrecerles, mira, si querés, bueno, hay algunas cuestiones que tenemos que tener presentes para que no es que bueno le doy el pedazo de todo y que se coma el pedazo de todo, hay algunas cosas que no se pueden de una determinada manera. Y también hay muchas cuestiones por Instagram, cursos que se venden, entonces hay más información de la que había quizás cuando vos empezaste con tu nena. No, y yo le tengo que agradecer hoy en día a la doctora Patricia Fernández, que es la pediatra de mi hija, y en ese momento yo dije, no, yo tengo que decirle la verdad, ¿por qué voy a ocultar una cosa así? Si aparte yo lo investigué, yo estoy segura de hacerlo, y me acuerdo cuando fui a planteárselo como que no era muy habitual, no se escuchaba mucho en consulta, y me acuerdo que ella me pedía... tiene también un cargo en la Sociedad Argentina de Pediatría y me pedía videos de mi hija. Entonces yo le hacía videitos y me acuerdo que le llevé un CD grabado con videos de mi hija alimentándose de esta manera porque ella quería también, o sea, a partir de todo lo que había aprendido y lo que sabía de lo que yo le contaba y lo que fue investigando, quería también actualizar a sus colegas. Sí, así que bueno, imagínate que pasó mucho tiempo, hoy estamos parados de otra manera, por suerte. Y nadie tiene que juzgar a nadie tampoco. Para nada. ¿Y cuáles son los alimentos que ven en las familias con más temor de darle a sus hijos? Yo creo que un poco también por lo que ha pasado los médicos antes, y me siento vieja, pero no como tan vieja, esto de retrasar quizás algunos alimentos que puedan dar alergia y los retrasamos para después del año. Entonces vos decís, bueno, le podés dar huevo desde ahora. ¿Cómo huevo? Entonces la gente capaz que hay cosas que le dan como miedo. Y si tengo que decir un miedo, es el miedo a que se atore, ¿no? Que se asfixie y que no pueda. Pero que en la gran mayoría de los casos no es por el alimento. Sí, pobre, creo que la carne de vaca está como ahí en el de arriba, bueno, el pedazo de carne. El pollo lo quieren un poquito más. Pero la carne de vaca es como, bueno, ¿y ya le diste? No, todavía no. Pero, ¿no? Que la carne de vaca, porque piensan en el pedazo de churrasco que se va a quedar ahí atorado. Pero creo que son eso, ¿no? Es el miedo el que se le vaya para el otro lado, ¿no? Claro. Y también hoy hay muchos cursos que se venden de RCP que antes no me refiero antes, no hace mucho, era como muy difícil encontrar un lugar que te enseñe RCP y cosas, y hoy por hoy están mucho más accesibles también. Y eso está bueno. Digo, haga cualquier tipo de alimentación y lo que sea, no está mal que las familias, bueno, ustedes hicieron el podcast número 2 de RCP, sí. No está mal de hecho está bien que las familias sepan RCP básico, ¿no? Salva vidas. Sí, ese miedo al atragantamiento, ¿no? Esos alimentos potencialmente, por un lado, alergenos, que ahora te voy a preguntar, y los más potenciales como de atragantamiento, las cosas duras, la zanahoria, la manzana, cosas que nos relatan las familias y que nosotras mismas como mamás también sabemos o podemos aportar eso que nos ha pasado. Pero sí, ¿y qué te parece que podríamos decir o qué podría aplacar, digamos, el riesgo de los alimentos potencialmente alergenos? Lo mismo, con la evidencia actual, cada vez antes se retrasaba la incorporación y sobre todo si había alguna alergia previa en la familia, algo. Hoy por hoy se sabe que ya no es necesario que los alimentos se incorporan desde el inicio de la alimentación complementaria, el huevo, el maní, frutos secos, obviamente en formas de presentación, el manicito no, porque ese sí es peligroso, pero sí el maní en pasta, digo, se pueden incorporar el pescado, cosas que antes era un poco menos que tabú,
hoy por hoy se pueden incorporar desde el inicio de la alimentación complementaria si aparece alergia, y sí es importante esto remarcarlo, que estos alimentos potencialmente alergénicos se tiene que dar en 3 exposiciones, no sí o sí un día tras otro, pero sí en la primera vez que uno coma el huevo no le va a aparecer la alergia, el cuerpo necesita para después sí aparecer alguna reacción alérgica, y eso sí es importante incorporarlos sin otra cosa nueva. Si no le voy a dar un día huevo y pescado junto, y porque si hace algo no sé por qué es, ¿no? Sí prestarle un poquito más de atención. No me acuerdo qué más me habías dicho. Los alimentos potencialmente alergenos. Y bueno, esta cuestión también de la lactancia como protector, ¿no? de algunas cuestiones, pero también la lactancia materna y todo lo que uno le pasa a través de la leche, porque a veces uno dice, bueno, es solo leche, y no es solo leche, ¿no? Está bien, es la leche, es el alimento, pero también son células vivas, son bacterias, son anticuerpos, hay muchas más cosas, y cada vez se sabe más. A mí esta cuestión de la microbiota, que también está muy, muy en auge. Hay cosas re locas, ¿no? Que uno dice, células dendríticas que agarran y se llevan al alergeno y lo ponen y lo depositan desde el intestino de la mamá hasta la teta. Digo, son como cosas muy, muy grosas, y que para las alergias en sí, ¿no? Es como un factor protector, para todas me refiero, no para solo las alimentarias, sino también para algunas cuestiones de rinitis, asma y demás, la lactancia como un factor protector. Buenísimo, qué bueno que lo hayas mencionado, Mica, porque sí, parece ciencia ficción, pero no es. Es el cuerpo humano en su máxima expresión. Y bueno, ahora alguna otra pregunta que se me ocurre, por ejemplo, con respecto al sueño, que me imagino que debes tener full consultas por esto. Todos los días, esa sí también es de todos los días. Contame un poco qué te preguntan las familias con respecto al sueño de sus hijos. Y en general la pregunta, no sé si es pregunta, pero no duerme. Y qué puedo hacer para que duerma. Y acá también, quienes han tenido consulta conmigo saben que yo le digo, si hubiera algo mágico, yo ya lo hubiera usado con mi hijo, porque si hay algo de lo que estudié como madre y pediatra fue el sueño, porque mi hijo no dormía nada, pero él sí no dormía nada. Hasta bastante grandecito, le costó mucho dormir, tuvimos que hacer hasta consulta con especialistas en sueño, porque era agotador realmente. Se despertaba una vez por hora. Pero la realidad también es que los bebés duermen como bebés, ¿no? Más allá de que haya cosas que se puedan modificar, que de hecho las hemos modificado y que mejoraron, pero no podemos pretender que un bebito chiquitito, menor de 1 año, duerma toda la noche. ¿Hay bebés que duermen? Genial, disfruten, es lo que yo les digo siempre a las familias, tuviste suerte en la repartición, dormí y aprovechen. Pero la gran mayoría, los bebés se despiertan, y muchas veces, sobre todo cuando son un poquito más grandes, no es que se despiertan porque tienen hambre o porque sí o sí necesitan la teta a la noche para dormir como alimento, ¿no? Sino por esta cuestión del vínculo, de despertarse y saber que quizás está cerca mamá, o que si grito y está en la cuna, mamá o papá vienen. Digamos, como esa necesidad desde el vínculo, ¿no? No solamente la leche o la teta o lo que sea a la noche. Pero sí, es re frecuente, y también va por una cuestión de la vida que vivimos todos y todas hoy, ¿no? Yo me acuerdo cuando Valen no dormía y se despertaba, y eran las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y a las 7 me sonaba el despertador para ir a trabajar. Yo decía, yo no dormí nada, ¿no? Y un poco retomo esto de cómo me atravesó la maternidad. Yo decía, no, Valen va a dormir en su pieza. Él tenía su pieza toda acomodadita, toda la cuna, todo. Y la verdad es que la realidad me dio 50 cachetadas, porque él no dormía. Entonces era, bueno, la cuna colecho al lado, pero él desde bebito hacía no sé cómo, y llegaba y se pasaba hasta la cama. Y bueno, y fue la forma que encontramos para, aunque sea, tratar de dormir. Entonces yo había agarrado las remeras que usaba de pijama, le había cortado 2 cosas así como para hacer los escotes más amplios, y que bueno, que se sirva solo. Y serviste y seguimos durmiendo, y tratar de seguir durmiendo. Pero esa es una de las cosas, ¿no? Y sí, en lo que trabajamos con las familias, que es también un poco mi experiencia, por eso digo, me atravesó por completo en este sentido, mi experiencia también como mamá es organizar horarios. Hay bebitos que no tienen rutinas, ¿no? Horarios, cuestiones hasta un
fisiológicas del sueño, de liberación de melatonina, de que se pasan y después se ponen con la adrenalina y el cortisol a full y hay que bajarlos después. Cuanto más cansado está un bebé, cuanto menos siestas duerme un bebé, peor duerme a la noche. Entonces, en general, en el consultorio trabajamos sobre esto, ¿no? En organizar rutinas, en organizar horarios, en tratar de que duerma siesta, como sea. Y el como sea muchas veces es, bueno, te clavas 2 horas con el chico a UPA, pero que duerma, aunque seas esas 2 horas a UPA, pero que las duerma, porque después llegan terriblemente cansados. Entonces, sí, la cuestión del sueño es así, es de todos los días, y en general, cuando uno se pone a armar una especie de rutina y de higiene del sueño, no hay rutinas muy claras. Entonces fomentamos un poco la rutina y en la mayoría de los casos se acomodan y dicen, bueno, duermen como duerme un bebé, ¿no? Hay casos en los que uno acomoda y toda la noche, no todos los bebés duermen toda la noche, de hecho la mayoría no. Pero bueno, hay que acomodar rutinas, en general acomodamos rutinas. Buenísimo, buenísimo poder explicar y llevarles tranquilidad a las familias sobre la fisiología del sueño en sí. Un bebé duerme como un bebé y no hay mucha más ciencia. ¿Sabes qué? Dijiste una palabra muy importante que me lleva a preguntarte sobre el desarrollo de las infancias, ¿no? O su neurodesarrollo. Dijiste la palabra vínculo. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es lo importante de un vínculo entre un bebé, un niño, una infancia con su familia? Para su neurodesarrollo, para su desarrollo en sí. Para mí es fundamental para su desarrollo, vamos a decir en general, la presencia. Estar presente, y estar presente no solo implica estar presente físicamente, sino estar disponible para un bebé, una bebé. Lo mismo, las cosas de la vida, a veces uno le llevan a, bueno, está el chico jugando y yo estoy con la computadora, estoy con el teléfono, estoy haciendo home office, me pasa un montón, muchas familias hoy por hoy hacen home office, y está el bebé, pero en realidad yo no estoy, ¿no? Claro. Esto de poder estar, y sí hay una pregunta que se repite mucho en el consultorio, es, bueno, ¿qué hago para estimularlo o qué hago en bebés chiquititos? Y la realidad es que el mayor estímulo para su desarrollo cuando son chiquititos es estar, es hablarle, es este tono, el maternés, ¿no? Que uno le sale cuando me ve y empieza a hablar así. Esa cuestión de hablarle con ese tono de voz, con esa cuestión es lo que de a poquito les va dando ese vínculo, ese apego seguro, de saber que hay alguien que me quiere, que hay alguien que me cuida, que si lloro hay alguien que viene por mí, no que me deja llorando por la eternidad y que no me tengo que calmar porque me apago. Esta cuestión, ¿no? Si necesito UPA, me agarran a UPA y puedo sentirme segura. A veces dicen, bueno, no quiere estar en el collecito y no quiere. Y bueno, yo les digo a las familias, esto estuvo 9 meses adentro tuyo, entonces va a querer estar a UPA tuyo, va a querer sentir el contacto. Muchas veces uno lo vemos, creo que en general, ¿no? Atravesados como estamos hoy como sociedad. Entonces, esta cuestión de tener que salir a trabajar, de que no siempre se cumple. Tengo muchas familias, de hecho, justo ahora tengo una familia, que es una mamá, que su bebito tiene alergia a la proteína de leche de vaca, y la cuestión de tengo que volver a trabajo y cómo hago con la lactancia, porque, ¿no? Es toda una cuestión que no es fácil. Y el estar presente, el tener... que acá también es importante esto, quizás es para otro lado, pero el estar presente es ponerle el cuerpo, valga la redundancia, y la mente y el corazón, y no porque uno, que también lo hablamos con la familia, digo, no porque vos estés cansado, o sea, validar que uno puede estar cansado, validar que necesitas como mamá irte a tomar un café, irte a dar una vuelta a la plaza, digo, salir con tus amigas no está mal, y no es que sos una peor madre o un peor por hacerlo, ¿no? Porque muchas veces si estamos muy cansadas, eso se repercute en el bebé. Claro, ¿cómo influye el estrés o esta vorágine del día a día, de lo rápido que nos pasa la vida a las familias, o a los padres, a las mamás, en cuanto al desarrollo de sus hijos, ¿no? Totalmente, porque también nos atraviesan las situaciones cotidianas, la economía, el trabajo, el cansancio con el que uno viene. Hoy por hoy las familias trabajamos un montón de horas y no todos tenemos la posibilidad de elegir cuánto tiempo podemos trabajar.
Y en ese tiempo hay 2 opciones, o 3. Si hay alguna red, algún cuidador, abuela, abuelo, tía, familia que pueda cuidar a ese bebito mientras la familia trabaja. Hay muchas veces que recurren a alguna niñera, a alguien que los cuide, y muchas veces van a maternal. Y no es que está mal ni que no es para juzgar a nadie, pero digo, son situaciones cotidianas que me pasa a mí como mamá. A veces que llego recansada del trabajo, Valen quiere jugar, quiere hacer algo, y dice, pará, necesito 10 minutos de paz y después vemos cómo seguimos. O me ha pasado en el supermercado, a veces volvía y digo, Valen, necesito que te calles un ratito. Y después seguimos hablando y después seguimos jugando y después hacemos cosas, pero no lo digo desde un nivel de superación en absoluto, porque me pasa. Hay veces que no tengo ganas de ponerme a jugar, hay veces que no tengo ganas, pero bueno, nos pasa. Y esta cuestión de estar presente, que no es solo estar presente físicamente, sino también escuchar qué es lo que quiere, jugar un rato, preguntarle cómo le fue en el colegio. Digo, son cosas que van más allá de solo estar en el mismo ambiente haciendo cada uno su cosa, ¿no? Ese vínculo como estímulo, ¿no? Como el soy persona, hay alguien que me ve, me mira, que está, y que yo también voy a actuar en cuanto a cómo esa persona actúa conmigo. No es simplemente algo estático que alguien me ve o que alguien me está dando una información. Volviendo un poco, machando con el tema de las pantallas. La pantalla me da estímulo, me lo ofrece, me lo da. Pero no me hace a mí replantearme otra cosa o responder o cómo tengo que mirar o si tengo que sonreír o cómo tengo que actuar frente a esas situaciones, ¿no? Ese vínculo, ese estímulo nos hace ser humanos. Y también pasa mucho cuando, volviendo al tema del desarrollo, hay muchos chicos que ya son un poquito más grandes, no sé, unos 3, 4 años, que no tienen un lenguaje muy fluido, pero que capaz que la familia pregunta, ¿habla? O sea, ¿qué palabra, o qué dice? Dice, sí, cuenta hasta el 10, cuenta en inglés, canta canciones. Pero eso, si bien es pronunciar palabras, eso no es comunicar, ¿no? Y eso sí se ve mucho en chicos que tienen exceso de pantalla. Y cuando uno empieza a pensar, a preguntar un poquito más del uso de pantallas, lamentablemente hay chicos que están un montón de tiempo con pantallas. Pasa esto también cuando, bueno, la mamá, el papá está trabajando y está haciendo un home office y está el chico ahí, bueno, le ponen la tele o el celular o lo que sea. No es para juzgar, insisto, pero está mucho el tema de la pantalla. Y la pantalla no me devuelve nada. La pantalla está para que me quede y la mire. Y para mí lo peor, más que la pantalla, a veces yo, bueno, señalo acá porque hay un teléfono, pero un televisor, pero digo, en general, es menos peor que estén mirando un televisor a que estén con el celular. Y esta cuestión de los videitos cortitos de YouTube o de Instagram o los Reels, o sea, es como el dedito, y este no me gusta y lo paso, este no me gusta y lo paso, no me gusta y lo paso. Entonces, estímulo, y no hay nada que después me permita sostener una atención para jugar, como decíamos, ¿no? A otra cosa. Es como el demasiado el estímulo. Y también, porque, a ver, compartimos tiempo, como, al menos yo como mamá, compartimos tiempo mirando la tele con mi hijo, vemos una película, vemos algunas cositas de YouTube que son de preguntas y respuestas o de información. Digo, pero ahí también está como nosotros, bueno, no estamos solo mirando la tele, sino el poder interactuar. Ah, mira esto, hay esta cosa que no la sabíamos, la buscamos. Digo, como está la pantalla, pero también hay un otro presente para interactuar. O, ay, mira lo que pasó en la peli, o esto. Compartir tiempos en familia. El fin de semana a veces nos tiramos los 3 en la cama y miramos una película y es como, no está mal, ¿no? Tampoco es para demonizar si me tengo que agarrar las reglas, sí. Pero digo, a la vida real a veces no se puede, ¿no? El no pantallas hasta los 6 años como está ahora. Y Mica, volviendo un poco a tu rol de profesional como pediatra, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los controles pediátricos? Yo creo que los controles en general, sean pediátricos o sean de adultos o en toda la vida, tienen un lugar más desde la prevención, ¿no? Está bien, hablando específicamente desde pediatría, en los primeros meses es ver cómo está creciendo ese bebé, el dato duro, ¿no? Antropometría, peso, talla. Pero bueno, también cuestiones madurativas, saber si está adquiriendo las pautas que más o menos debería adquirir. La importancia también de conocer el medio en el que viven, la familia, si hay red de apoyo, que también lo hablábamos hace un ratito. Digamos, todo esto es importante a la hora. No es lo mismo un bebé que nació y no tuvo ningún control y que llegue
no sé, a los 4 o 5 años con ya hechas patologías, con cosas que esté, a que de a poquito se vayan viendo. No es lo mismo detectar, no sé, las cuestiones de que se le hacen a los bebés, la pesquisa neonatal, por ley el fondo de ojos, el estudio de los oídos, digo, son cosas que están para detectar problemas a tiempo y que después uno no es lo mismo tener un bebé que quizás tenía un retinoblastoma de chiquitito a verlo ya más grande con el efecto ya hecho, ¿no? Y ahora que decís esto, una de las quizás de los casos relacionados a los controles de salud que más me resuenan o que me han marcado, yo hice mi residencia en el hospital y en el hospital era, en el hospital tenés todo, ¿no? Yo aparte de un hospital pediátrico con todas las especialidades en la mano, estábamos en el consultorio de niños sanos, se le decía en ese momento, en el consultorio de control de demanda. Entonces uno necesitabas una cosa, ibas y lo llevabas a oftalmología, lo llevabas a agarrabas, ibas y tenías al especialista. Y un cachetazo a la realidad me lo dio, en esa época, prepandemia estoy hablando, terminaban las residencias en mayo y en junio, o sea, cambiaba el año de residencia, empezaba en junio. Y uno de los primeros, no te quiero decir el primero, pero uno de los primeros pacientes, yo terminé la residencia y apenas terminé la residencia yo empecé a trabajar en atención primaria en una salita y realmente fue uno de los primeros pacientes que veo, era un bebito que venía a control de 3 meses y ese consultorio me gustaba porque si no era un consultorio, una salita que era re chiquitita la salita, vos cerrabas la puerta, cerrabas todo y podía estar re oscura, cosa que a veces en otros lugares no pasa. Entonces una de las cosas que le hacíamos a los bebés que se podía hacer en ese consultorio era el reflejo rojo, es decir, mirarle el ojo al bebé, ¿no? No el fondo de ojo, pero sí al fondo del ojo, la retina. Y cuando le hago el reflejo rojo, en un lado no era rojo, o sea, se veía blanco. Y no tenía nadie a quien preguntarle, porque estaba sola. Esto de también la red para el médico, ¿no? De tener amigos, y a quién le pregunto, y estoy viendo bien, ¿no? Y mirando, esto fue previo en realidad, porque el examen físico vino después, pero cuando antes había mirado las serologías, los estudios, que también los controles importantes en las embarazadas, tenía la mamá una serología positiva para toxoplasmosis. Y bueno, pasó inadvertida o no sé, pasó. Y este bebé nació con una toxoplasmosis congénita. Y me acuerdo, encima adentro de la salita no había señal, me acuerdo de salir y tratar de que alguien de mis compañeros que habían quedado de jefe me pudiera contactar con el hospital para mandar, porque no tenía red yo tampoco, no sabía a quién mandarlo. Y bueno, y este nene terminó siendo una toxoplasmosis congénita, perdió ese ojito, lo perdió. Y eso y remarco con esto la importancia de los controles, ¿no? Ya sea en el embarazo, en las cuestiones preventivas, todo, el salud de la mujer. Justo hoy, yo los miércoles hago un curso de pediatría ambulatoria que hablábamos de la salud del varón, ¿no? Que a veces estamos como más socialmente acostumbrados, me incluyo, el autoexamen mamario, y la médica que daba la clase nos hablaba de la importancia del examen testicular, que los chicos adolescentes se hagan un examen testicular una vez por mes. Digo, esa es la importancia del control, no es lo mismo, justo en este caso lo decía la colega hoy, detectar una bolita, algo en el testículo en este mes que ya te haya pasado y ya tengas un cáncer mucho más avanzado. Entonces, creo que esa es la importancia de los controles, ¿no? El poder detectar problemas a tiempo, el poder acompañar a tiempo sin ir a la patología, ¿no? El poder acompañar, el poder estar presente, si surge alguna duda, poder charlarla. Me parece que esa es como la importancia del control. Derivar, hacer red, todo esto que los atraviesa como profesionales médicos, ¿no? ¿Y qué le dirías a una mamá que siente que no está haciendo lo suficiente? Bueno, ante esta pregunta yo creo que lo primero que haría es repreguntar qué sería el suficiente, ¿no? ¿Bajo qué definición estamos hablando de suficiente? Porque a veces las exigencias son muchas, a veces uno
pretende llegar a un estándar o algo que ve en redes sociales, que ahí sí, esta paradoja que hablábamos, ¿no? Todo lo que se ve es realidad. ¿Y qué es suficiente y qué no? Tú le estás dando amor a tu bebé, lo estás cuidando, le estás dando leche como sea lactancia de mamá o mamadera, digo, estás presente, bueno, y quizás eso es lo que necesita tu hijo. A veces esto, ¿no? Uno piensa en la productividad. Se me viene esto ahora a la cabeza, ¿no? Lo que es hay veces que, bueno, no hice nada en todo el día. Y no, capaz que no hiciste nada productivo económicamente o que no cocinaste lo que tenías que cocinar, pero bueno, estuviste jugando. O bueno, estuviste, no sé, saliendo a pasear y te fuiste a la plaza. Y eso es hacer algo. A veces, por eso lo planteo desde qué lado es suficiente y qué no, ¿no? A veces si lo miramos desde el lado de la productividad y muchas veces sentimos que no hacemos lo suficiente, pero bajar como esa autoexigencia, ¿no? Pensarlo desde otro lado, que nos cambie la perspectiva. ¿Cómo nos pasa, no? Como madres, de siempre autoflagelarnos y no creer que estamos haciendo lo suficiente. Es totalmente normal, todas nos lo planteamos alguna vez a lo largo de nuestra maternidad y nada, naturalizarlo también, ¿no? Que lo estamos haciendo bien. Y si nos estamos preguntando eso es porque efectivamente lo estamos haciendo. Totalmente. Gracias, Mica. Y ahora yo te quiero preguntar, volviendo un poco más a lo que tiene que ver con tu tesis, ¿no? Dijimos que estás ahí en proceso de tesis de la maestría de Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. ¿Vos nos podés contar un poquito qué es lo que estás investigando? Bueno, ahí ya me voy para el otro lado, porque ahí es como estar del otro lado. En la investigación es más bien una cuestión de qué es lo que los médicos y las médicas expresan en socialidad virtual, digital, o como que le quieran decir, en una página de Facebook e Instagram de humor médico. ¿Qué malestares comentan en las historietas que esta humorista pediatra publica? Y qué es lo que nos genera malestar y qué es lo que se está haciendo desde la comunidad médica para laburar este malestar. ¿Podemos decir quién es la persona o su Instagram? Sí, el Instagram la página de Instagram es Gajos del Oficio. Es una médica pediatra que además es humorista. Y bueno, y en realidad el humor que hace es humor médico, o sea, es humor para profesionales. Quizás si alguna mamá o algún papá mira las historietas, quizás no se sienta muy identificado, o sí, pero bueno, es desde el lado desde el lugar médico, ¿no? Puede ser en general profesionales de la salud, porque hay muchas cosas que son transversales a todo el sistema de salud, pero bueno, lo hace con relación a esto. Y muchos malestares que se ven tienen que ver con esto que también charlábamos hace un ratito, ¿no? Con la vorágine, con esta pérdida quizás de autonomía que siente el médico en sus decisiones, sea por... y yo en general lo divido como en dos tipos en realidad lo enfoqué desde otro lado, pero estaba básicamente dividido en dos cosas, entre lo que sienten los médicos y las médicas desde la relación con los pacientes y sus familias, pero también de los usos y costumbres de las relaciones en el trabajo, ¿no? Entonces no solo es lo que quizás molesta en el uno a uno, en la relación médico-paciente, sino también en el sistema que muchas veces lleva a que esta relación médico-paciente no pueda tener la fortaleza que necesita, el poco tiempo de las consultas, la baja remuneración económica que hay, el tema de guardias, que es un tema aparte, el cansancio, y esto que también va un poco de calado. La tecnología y cómo la cuestión de la teleconsulta o la consulta a través del celular, sobre todo el celular, WhatsApp, cómo por un lado está bueno y está piola porque vos podés darle una devolución al paciente, pero cuando esa consulta llega en un momento que, no sé, son las 10 de la noche o estás en una fiesta o estás... esa cuestión, ¿no? Y también desde el malestar va por un lado, pero también las estrategias que se movilizan y que muchos, yo me incluyo, lo hago, poner horarios, un celular personal, un celular para el trabajo,
poder marcar un límite y dejarlo claro con las familias. Bueno, yo los domingos no atiendo, los sábados atiendo hasta el mediodía y después si pasa algo, si es una urgencia no la voy a poder resolver tampoco del teléfono. Entonces, bueno, ir también mostrándole a las personas dónde puede ser la urgencia y las cosas que se pueden resolver en casa, ¿no? Y esto, pero bueno, forma un poco, es re largo, hay un montón para charlar. De hecho, tuve que acortar mucho el objeto de estudio porque era demasiado, pero bueno, es un poco eso. Bien, gracias por compartirlo y para ya ir finalizando, ¿qué consejo o qué le dirías a las familias que están del otro lado mirándonos? No sé si consejo, sugerencia o cómo decirlo, pero creo que un poco lo que se está viendo en la consulta, que también lo hemos charlado, es esto de empezar a empoderarse, ¿no? De poder valorar ese sentido común, esa noción de, bueno, yo también puedo como mamá, no es necesario que le vaya a preguntar o que le mande un mensajito retomando el tema, ¿no? A las 10 de la noche porque el nene está con tos. Bueno, está con tos, pero estás corriendo, jugando, saltando, está bien. Bueno, quizás esta consulta puede esperar, la puedo resolver solo, sola. El retomar un poco los saberes, ¿no? que con los que uno va en sus familias, en su comunidad, esto de la abuela, la tía, ¿no? Tampoco, si bien hay veces que lo charlamos, digo que no todo lo que antes se hacía ahora se sigue haciendo y eso se puede charlar, pero muchas veces esto de tener red, de tener familias, sean amigos, sean familiares. Una tribu de apoyo, una tribu de maternidad, de esas amigas que te quedan para el resto de tu vida, porque fueron tan entrañables y forjaste esa cercanía tan íntima, ¿no? En ese momento de vulnerabilidad, de quizás mucha soledad, son invaluables. Totalmente. Yo le contaba, nosotros, mi hijo cuando empezó la pandemia era bebito y él usaba pañales de tela y teníamos un grupito de WhatsApp de las mamás que usábamos pañales de tela de zona sur. Y bueno, y ahí se forjó una re amistad. Hay algunas que nunca las conocí, fueron solo por WhatsApp, pero no por no conocerlas no había relación. Hay muchos que son pacientes míos ahora, los nenes que ya están grandes, otras con las que soy re amiga. Entonces me parece que eso, la importancia de no ir salir corriendo al médico a preguntarle o a lo que sea, si bien hay cosas que sí obviamente ameritan, otras que no, valorar un poco lo cotidiano y el sentido común, ¿no? Bueno, y ahora voy a tocar alguna fibra un poquito más íntima. Ay. Y te voy a preguntar, ¿qué le dirías a la mica chiquitita? Uy. ¿Y qué le dirías a la mica que soy? Adulta, profesional, madre, trabajadora de la salud. Qué pregunta difícil me hiciste, Vicky. Mira, la mica chiquitita, no sé si sabía que quería ser médica. La mica chiquitita quería estar con los dinosaurios. Pero sí le diría más a la mica adolescente, ¿no? A esa mica que no sabía qué estudiar o hasta último momento estaba ahí indecisa, que le gustaba el cuerpo pero que no sabía qué hacer. Bueno, le diría que eligió el camino correcto, que hoy, tantos años después, valió la pena ese sacrificio de venirme. La justo habíamos visto, no me acuerdo de cosa en la tele, una película, era de una chica que se iba a la facultad y eso de dejar a mi familia, para mí había sido como, no me acuerdo que me iba llorando, volvía llorando de la costa. Ese sacrificio hoy vale la pena. Yo hoy voy camino a lo que me gustaría hacer. Estoy mucho mejor que cuando hacía guardias, que me ponían de mal humor, que me sentía como muy cansada. Yo dejé de hacer guardias cuando estaba embarazada de mi hijo. Y esas elecciones, ¿no?, que uno va tomando, creo que le diría eso, como que fue pasito a pasito acercándose a donde quiere estar. Yo hoy siento que estoy donde quiero estar, ¿no? Y voy camino a seguir haciendo cosas que me gustan en mi carrera, en mi vida personal, en mi maternidad. Eso. ¿Y a la amiga del futuro me habías dicho? Sí, a la mica de hoy. A la mica de hoy eso, le diría que siga pensando en lo que le gusta, en lo que quiere. Y un poco esto de lo dinámico, ¿no? De que quizás
bueno, hoy me gusta esto, hoy estoy en esto y lo estoy haciendo bien y estoy tranquila y quizás, bueno, el día de mañana quiero hacer otra cosa y que también va a estar bien, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, re lindo todo lo que nos contaste. Bueno, ahora te pido por favor que nos digas tus vías de contacto, dónde trabajás, en qué zona, cómo te pueden contactar, si haces consultas virtuales, contanos todo, así podemos dejar acá plasmado todos tus contactos. Yo tengo mi consultorio tengo en Quilmes y en Bernal, en Quilmes Centro y en Bernal Oeste. No tengo redes profesionales, pero bueno, mi teléfono es 11 41 80 85 80 y teleconsultas hago, siempre lo hablamos con las familias. Hay cosas para las que la teleconsulta sirve, para orientar, para charlar. Hay cuestiones que se pueden charlar re bien por teleconsulta, otras que es necesario vernos presencial. Pero bueno, también hago teleconsultas por este mismo medio. Bárbaro, ahí va a quedar plasmado tu número, así a quien le parezca, quien resuene, quien tenga ganas de tener una consulta con sus hijos, con vos, lo pueda hacer. Súper bienvenidos. Así que te agradezco un montonazo por haberme acompañado en el día de hoy, por toda la info que compartimos, no solamente a las familias que pueden estar del otro lado, sino a los colegas, ¿no? A pediatras, a profesionales de la salud, que también sientan todo esto, ¿no? Del sistema, de los malestares que también atravesamos, a las familias, todo lo que uno pueda ir incorporando como nueva información o como otra óptica, otro punto de vista del ejercicio profesional de otra persona, ¿no es cierto? Así que te agradezco un montón por estar hoy acá. A la audiencia también les digo muchas gracias por seguir acompañándome. Van a poder seguir viendo los episodios de los podcasts de Una Mamá que Nutre en el canal de YouTube, que se llama así, Una Mamá que Nutre. Me pueden seguir en Instagram, @unamamaquenutre. Soy Vicky Guerrero Menéndez, soy licenciada en nutrición, IBCLC, que es consultora internacional de lactancia materna, y hago nutrición materno-infantil, pediátrica y selectividad alimentaria. También me pueden contactar a mí si es que lo necesitan, y una vez más les agradezco por estar acá en un nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana.